¿Qué tal, amigos y hermanos seguidores de la página Fieles a Dios y a su Iglesia? Te saluda Mario Montalvo Caldas en esta ocasión para poder compartir la vida de un mártir de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de estos últimos años o de nuestra última dispensación. De esta voy hablando de Rafael Monroy y de Vicente Morales, dos mártires de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que sucedió allá en la Ciudad de México, en los Estados Unidos mexicanos, durante la época de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana duró aproximadamente entre 1910 hasta 1920, y los hechos que voy a narrar tienen que ver con relación a este periodo. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite al tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Jesucristo? Yo recuerdo cuando era niño, escuché muchas veces la historia de algunos hermanos de la iglesia donde yo asistía cuando era niño, que decía, si yo hubiera vivido en la época de Jesucristo, no lo hubiera traicionado, yo hubiera intercedido contra los judíos, contra los romanos para que no lo crucifiquen, yo hubiera dado mi vida por él. Muchas veces escuché este testimonio de personas, pero cuando nos toca enfrentar realmente el desafío de poder perder incluso nuestra vida, ¿estaríamos dispuestos a mantener nuestro testimonio de Jesucristo, de su iglesia, de lo que creemos? Incluso el apóstol Pedro le dijo al Salvador, estoy dispuesto a acompañarte a la cárcel y aún hasta la muerte. Sin embargo, Jesucristo le dijo, antes que el gallo cante hoy, me habrás negado 3 veces. Les doy la última oportunidad. Si olvidan su religión, los dejo. General Fierro, jamás lo haremos. No podemos negar ni a Jesucristo ni a su iglesia, ni el testimonio que tenemos de su verdad. ¡Tontos! Entonces pagarán las consecuencias. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Dios. El fragmento de video que acabamos de ver pertenece a la película Aunque nos toque morir, que fue realizado por la Universidad Brigham Young bajo la dirección del obispado presidente en el año 1966, el cual narra el martirio de Vicente Morales y de Rafael Monroy, dos mártires de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Rafael Monroy, él nació en el 21 de octubre de 1878. Vivió en la ciudad de San Marcos, de Hidalgo, en México. Entonces, él conoció a la Iglesia de Jesucristo por medio de su hermana en el año 1913, cuando él tenía 35 años de edad. Él se dedicaba, como menciona en su historia y los relatos de su madre, se dedicaba al pequeño negocio que tenía en una bodega con la familia. Cuando Rafael Monroy se bautizó en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estaba en pleno apogeo la Revolución Mexicana. A pesar de las disidencias y desconfianzas que existían entre los diferentes líderes revolucionarios, las acciones convergentes de los ejércitos de Carranza y Villa en el norte y de las guerrillas zapatistas en el sur terminaron por arrinconar al gobierno de Huerta
quien finalmente huyó el 14 de julio de 1914. Carranza avanzó sobre la Ciudad de México el 20 de agosto. Los constitucionalistas ocupaban la ciudad y abrían una nueva etapa en el proceso revolucionario. El ejército de Carranza estaba siendo apoyado por el presidente Wilson de los Estados Unidos y esto no agradó a los zapatistas, por lo cual comenzaron a perseguir a todos los norteamericanos, por lo cual el presidente de la misión en México, Rey Lucero Prat, tuvo que salir de los Estados Unidos mexicanos, así como con los pocos misioneros norteamericanos que estaban apostados en México predicando el evangelio en las pequeñas ramas que se habían establecido. También tuvo que huir el cuñado de Rafael Monroy. McVeigh tuvo que huir porque amenazaban su vida ellos si se quedaban en los Estados Unidos mexicanos. El día en que tenía que partir a los Estados Unidos, el presidente Pratt y sus misioneros entró a su oficina a eso de las 3 de la tarde Rafael Monroy y muy preocupado y triste le dijo al presidente Pratt: las palabras no llegan a explicar lo que sentimos yo y mi familia al saber que usted y los misioneros se van a ir, nos van a abandonar. Sabemos que nos han traído la verdad y agradecemos a Dios el que lo hayamos aceptado. Sin embargo, somos como niños pequeños en el conocimiento del Evangelio. ¿Qué van a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de nosotros cuando ustedes no estén? Esa era la pregunta y la preocupación que tenía Rafael Monroy. Y el presidente Pratt le pidió que tomara asiento y le dijo: te voy a ordenar al sacerdocio de Melquisedec. Y el presidente Pratt le pidió que tomara asiento y le dijo: voy a conferirte el sacerdocio de Melquisedec. Para ese entonces, Rafael Monroy solo tenía 3 meses de miembro de la iglesia. Le confirió el sacerdocio de Melquisedec y le dijo: te voy a apartar como presidente de rama. Rey Lucero Prat, hijo de Elamán Prat, hijo de Parlipi Prat. Rey Lucero Prat obtuvo su nombre Lucero porque su padre, Elamán Prat, conoció a un jefe indio llamado Lucero. Y entonces Elamán Prat amaba a los lamanitas, como lo hacía el presidente Kimball. Y él le puso a uno de sus hijos como este gran jefe indio Lucero. Rey Lucero Prat fue presidente de la misión mexicana vitalicio. Es decir, fue llamado. Y en su llamamiento, la primera presidencia le dijo: y vas a ser el presidente de la misión mexicana hasta el día que mueras. Y él fue presidente de la misión mexicana hasta el día que murió. Rey Lucero Prat ha influido en mi familia de una gran manera. Él fue el presidente de misión que apartó a mi bisabuelo como presidente de rama. Él fue el que le dijo a mi bisabuelo, con 2 meses de converso, y cuando mi bisabuelo le dijo: presidente Prat, usted y sus misioneros van a salir del país. Y era un momento terrible, tal y como fue aquí en Perú en este tiempo que comentaron acá. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y el presidente Prat le dijo a Rafael Monroy: por favor, tome asiento en una silla. Y entonces le puso las manos sobre su cabeza y le confirió el sacerdocio de Melquisedec, lo ordenó elder y lo apartó como presidente de rama. Y entonces le dijo: buena suerte. Cuando se fue el presidente Pratt, Rafael Monroy fue a su familia a buscar a los pocos miembros de la iglesia que estaban en San Marcos y le explicó la asignación que le había dado el presidente Pratt, que le había pedido que él vele por la rama y en tanto que él servía con honor y amor al Señor, el Señor lo iba a bendecir y lo iba a proteger. Entonces estuvo presidiendo la rama durante 2 años hasta el año 1915, la época en que la Revolución Mexicana llegó a su máximo furor, cuando se estaban enfrentando los 2 ejércitos, el bando del norte, encabezado por Carranza, que eran los constitucionalistas, se enfrentaban al bando del sur, que eran los zapatistas, que estaba encabezado por Zapata, de hecho eran los de la Convención, o el Ejército Libertador del Sur. Ellos comenzaron a avanzar y el ejército de Carranza comenzó a tomar la ciudad de Tula.
Y el ejército de Zapata avanzó hasta la ciudad de San Miguel, quedando la ciudad de San Marcos al medio de ambos ejércitos. Muchas veces dice que se dirigían las reuniones de la rama ante los disparos. Mientras estaban en las reuniones sacramentales a puertas cerradas, se escuchaban los disparos que caían en las paredes incluso. Y ellos iban a la iglesia con fe a poder adorar al Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, antes que tomemos el sacramento, debo darles el saludo de nuestros hermanos y hermanas americanos de las colonias Juárez y Dublán, donde hace poco estuve de visita. Es mi deseo... Pedro, hermanito, ¿puedes cerrar la puerta? No teman, hermanos y hermanas. Esos hombres no les harán mal, solo han venido en busca de americanos. En contraste con los revolucionarios y políticos que están matando a americanos en México, los santos de Dios prodigan amor a todos los hombres. Ruego porque un día muy cercano nuestro amado México pueda vivir en paz. Esta revolución duró aproximadamente 3 meses, acalorados desde mayo más o menos hasta el mes de julio, época en que el ejército de Zapata fue reforzado por la gente del sur y pudo repeler un poco el ejército de Carranza. Por lo tanto, fueron a la ciudad de Tula a tomarla como posesión, pero al ser tan grande el ejército de Zapata, tuvieron que también venir y apoderarse de algunas casas que estaban abandonadas en la ciudad de San Marcos, y se apoderaron de la ciudad de San Marcos. Cuando el Señor establece su verdad, Satanás siembra el odio en las personas de algunas personas para que la persigan y la ataquen a esa obra del Señor. Dice que comenzó a acusar falsamente a Rafael Monroy de que él era uno de los coroneles, así como su cuñado que ya había huido a los Estados Unidos, y acusaron a Rafael Monroy de que él era uno de esos coroneles y que tenía armas en su casa. Entonces comenzaron a rebuscar la casa de Rafael Monroy, buscaron por todos lados y no encontraron ninguna arma. Pero cuando llegó, dice Rafael, con Vicente Morales, vieron el ejército en su casa. ¡Mi tienda! Déjenme pasar, por favor. Esta es mi tienda y está cerrada el día del Señor. Estará cerrada para algunos, amigos de los americanos, pero hoy está abierto para los soldados y es gratuito. Ese es el que busca, mi general. ¡Arréstelo! ¿Es usted Rafael Monroy? Sí, señor. Él es su amigo Morales. Así es. Quedan los dos bajo arresto. ¿Por qué delito? Esta señorita, su vecina, dice que son carrancistas y que han entrado a la secta esa que llaman de los mormones. La primera parte de la acusación es falsa. Niego que seamos o que hayamos sido alguna vez partidarios de Carranza. Acerca de la acusación de ser mormones, siempre seguimos a Jesucristo. Algunos nos llaman mormones. Pues quedan arrestados. Vean si traen armas. La Biblia. El libro de Mormón. Son las únicas armas que traigo. Son las armas de la verdad contra el error. Llévenselos ya. Cuenta su madre, María Jesús Mera Pérez de Monroy, en su testimonio, de que Rafael Monroy sacó de su bolsillo su Biblia, su Nuevo Testamento que le hacían dar, sacó el libro de Mormón y le dijo: estas son las únicas armas que yo tengo, las armas de la verdad contra el error. Que lo acusaba le dijo: ellos son coroneles y son mormones. Y como ustedes saben, en la historia se registra que Zapata iba encabezando su ejército con un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Era muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Los vítores resonaban cuando se vio aparecer por la carretera de Cuernavaca la comitiva del general Emiliano Zapata. La guardia del Ejército Libertador era impotente para contener el torbellino humano. Todos querían estar cerca de los jefes rebeldes y estrechar sus manos. Era muy devoto de la Virgen de Guadalupe, entonces cuando escuchó que eran mormones, él pensaba que estaban en contra de la Virgen de Guadalupe, por lo tanto tuvo más razones para poder aprisionar a Rafael Monroy y torturarlo, y comenzó, le dijo que niegue su fe. Le dijo:
niega tu extraña religión y te perdonaré la vida. Y Rafael Monroy le dijo, mi religión vale más que mi vida y no voy a abandonarla. Rafael fue y predicó el Evangelio por 2 años, y después de esos 2 años tuvo una terrible prueba. Llegaron a su puerta unas personas militares y lo acusaron de ser mormón. Y lo acusaron de varias otras cosas. Y después de un tiempo, ese mismo día, al anochecer, lo pusieron entre la espada y la pared. Y le dijeron, renuncia a tu extraña religión y conservarás tu vida. Y él contestó, mi religión es más valiosa que mi vida y no renunciaremos. Y él fue fusilado por estas personas. Y cuentan que el 17 de julio de 1915, a las 10 de la mañana aproximadamente, él fue llevado, dice, al sur, a la parte sur de San Marcos, para poder ahorcarlo. Vicente Morales y Rafael Monroy fueron llevados delante de un fresno, un árbol, y tiraron las sogas sobre el árbol, los amarraron al cuello y tiraron las sogas y comenzaron a ahorcarlos. Al perder el conocimiento, Rafael Monroy y Vicente, ellos lo soltaron, no querían que mueran inmediatamente, querían seguir torturándolo, querían que hable, que renuncien a su fe y que entreguen las armas. Así que lo reanimaron, lo llevaron nuevamente preso. La mamá de Rafael Monroy cuenta que ella durante todo el día se dedicó a ir a buscar al general que encabezaba este ejército, que perdonara la vida de sus hijos, que los perdonara. Iba de aquí a allá, dice, y nadie quería darle el perdón de su hijo, que salga libre. Las hermanas de Rafael Monroy, Natalia, Jovita y Guadalupe también fueron a abogar y fueron hechas también prisioneras, fueron metidas a la cárcel. Aproximadamente a las 6 de la tarde de ese día 17, dice que fue la madre a llevarles comida para Rafael y Vicente, pero no lo dejaron entrar a la mamá. Uno de los soldados llevó la comida y no se dejó acercarse, así que la mamá tuvo que volver a casa sola, triste, sin saber qué iba a pasar con sus hijos. Dice que Rafael Monroy le dijo a sus hermanas que coman, porque ellas no tenían hambre por la preocupación de estar asustadas, qué le iba a pasar a ellas. Entonces Rafael Monroy dijo, coman por favor, y bendijo los alimentos en voz alta para que escuchen los soldados que los tenían prisioneros, y pidió que también bendiga a los soldados. Y a esas horas aproximadamente, Rafael Monroy y Vicente Morales fueron sacados de la cárcel, junto con el que comandaba 6 personas que iban con sus fusiles a llevarlos a fusilar. Los llevaron hacia las afueras de San Marcos y le dijeron nuevamente, niega tu fe, niega tu religión extraña y te daremos la libertad. Sin embargo, Rafael Monroy una vez más volvió a reafirmar, mi religión es más querida, vale más que mi vida y no voy a abandonarla. Entonces el que comandaba este ejército de fusilamiento le dijo, te vamos a fusilar, te vamos a matar y te vamos a conceder un último deseo. ¿Qué es lo que deseas? Y Rafael Monroy pidió hacer una oración. Les doy la última oportunidad. Si olvidan su religión, los dejo. General Fierro, jamás lo haremos. No podemos negar ni a Jesucristo ni a su iglesia, ni el testimonio que tenemos de su verdad. ¡Tontos! Entonces pagarán las consecuencias. ¿Tienen una última petición? Sí, señor. Déjenme orar. Bueno, puede rezar. Y acabemos de una vez. Se arrodilló y en voz alta oró, tanto por su familia primeramente, por su esposa Guadalupe Hernández, que se quedaba viuda, por su hijita Conchito, que María Concepción Monroy, que era pequeñita. Pidió por ellos, pidió por su familia, oró pidiendo que el Señor protegiera a la pequeña rama de San Marcos, y también pidió por los soldados que estaban ahí dispuestos a fusilarlo. Y dijo en su oración las palabras que dijo el Salvador cuando se encontraba en la cruz. Jesucristo mencionó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y luego el que comandaba este pelotón de fusilamiento dio la orden y dispararon contra Rafael Monroy y Vicente Morales, cayendo muertos ellos. La madre de Rafael cuenta que ella escuchó los disparos desde su casa. Entonces decidió ir a buscar a su hijo, fue a buscar al general, pedirle que le diga dónde está su hijo, que había escuchado los disparos. No quisieron decirle dónde estaban los cuerpos, dónde lo habían llevado a fusilar. Incluso dieron la orden de que nadie levante esos cuerpos. Aquel que haya sido visto levantando los cuerpos y enterrando estos cuerpos, tenían la orden de también tomar los prisioneros y fusilarlos. Por lo tanto, aún los miembros de la iglesia tuvieron temor de ir a buscar los cuerpos de Rafael Monroy y Vicente Morales. Entonces la mamá dice que ella salió de noche, como a las 9 de la noche, comenzó a buscar en los cadáveres en la oscuridad, a la intemperie. Después que fueron fusilados Rafael Monroy, cuentan los lugareños, los testigos del lugar, los soldados que estuvieron presentes, incluso que fueron testigos de este martirio, cuentan que se desató una tormenta. El cielo se oscureció y comenzó a llover. Y la madre en la oscuridad comenzó a buscar a su hijo. Dice que a las 4 de la mañana recién pudo encontrar los cadáveres. Ella dice que siempre tuvo temor, se desmayó muchas veces cuando vio sangre. Pero ese día le pidió al Señor que le dé fuerzas. Y ella dice que el Señor la protegió y le dio fuerza para poder soportar el dolor. Acompañó los cadáveres de su hijo y de Vicente Morales hasta las 6 de la mañana aproximadamente, en que comenzó a amanecer. Y entonces fue al general a pedirle que por favor libere a sus hijas. Dijo, mi hijo ya está muerto, por favor, deja a mis hijas, déjalos libres. Se compadeció el general y dio libertad a sus hijas. Y fueron junto con su madre a poder cargar los cadáveres de estos dos hombres, los mártires de la iglesia de Jesucristo, y fueron ellas mismas quienes los enterraron. La madre de Rafael cuenta en su carta que le envió a Rey Lucero Prat de que ella no guarda rencor. Ella perdona aún los soldados que le quitaron la vida a su único hijo, porque era el único hijo varón que tenía. Y le dice que ella no guarda rencor y que lo deja en las manos del Señor. En la carta que escribió a Rey Lucero Prat le dice, muy grandes han sido nuestras aflicciones. Sin embargo, más grande, mayor es nuestra fe y no vamos a abandonarla. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha seguido creciendo en el pueblo San Marcos. De los 7 miembros de la iglesia que dejó Rey Lucero Prat en San Marcos, en los 2 años que estuvo presidiendo Rafael Monroy, llegaron a 75 personas miembros de la iglesia. En la actualidad ese número ha aumentado. Hay muchos miembros de San Marcos que han servido en misiones, son grandes líderes de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como hemos visto hasta ahora, siempre donde el Señor establece su verdad, Satanás siempre va a sembrar odio en el corazón de las personas para evitar que la obra avance. Sin embargo, la obra va a continuar. Lo mismo pasó con Jesucristo. Cuando lo crucificaron, dijeron que si matamos al Salvador Jesucristo o matamos a Jesucristo, esta iglesia desaparece. Ya no habrá su discípulo, al igual que Juan, lo abandonarán. Sin embargo, continuó el cristianismo hasta el día de hoy. Dijeron, matamos a José Smith y la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días caerá. La iglesia continúa porque Jesucristo la dirige a través de un profeta por medio de la revelación. Muchos miembros de la iglesia, muchas personas que sigan a Jesucristo en la actualidad son perseguidos por su testimonio. No guardemos rencor, no sembremos el odio, respetemos las decisiones de las personas, permitamos que las personas adoren donde quieran, a quien quieran, respetándole la vida, y amemos a Dios y también pidamos que respeten nuestra libertad de adorar a Dios y al Salvador Jesucristo. ¿Me tumbará o no me tumbará? Torito. Estos son los que pelean. El que tiene el cuerno, ¿no? Aquí un torito de élite. Hola, torito. Hermanos y amigos, seguidores de la página, fieles a Dios y a su iglesia, gracias por seguir nuestros videos. Gracias por darle like a nuestras transmisiones y a nuestra página Fieles a Dios y a su iglesia y nuestro canal de YouTube.
Le invitamos a que puedan compartir este video, suscríbanse a nuestro canal para que puedan estar al tanto de una próxima publicación. Gracias también por ser parte de la familia fieles a Dios y a su iglesia. Se despide tu hermano y amigo Mario Montalvo Calas. Hasta una próxima transmisión o hasta un próximo video. Hasta luego.